¿consideras que ese golpe o sea, afectó tu rendimiento en la final? Sí me acerqué a buscar un poquito de alcohol para poder olerlo, porque yo sentí que me estaba desvaneciendo. Fue una cuestión complicada, porque antes de esa final todo era miel sobre hojuelas, y esto lo menciona él, no es que yo lo diga, pero él empezó a jugar de delantero porque yo era el titular en Pumas. Pumas fue el equipo que me abrió la puerta en primera división. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlas. Afortunadamente el día de hoy tenemos un histórico dentro del fútbol mexicano, alguien que personalmente yo admiro, uno de los mejores porteros, Adolfo Ríos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Darían, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte. No, el honor es mío. Pero ¿cómo fue el inicio de usted como portero en el fútbol? Mira, Darían, yo soy de Uruapan, Michoacán. Entonces, desde niño me encantó la situación del fútbol. Hubo que dejar mi pueblo, mi tierra, mi casa para poder soñar en que podía llegar a ser portero de primera división. Yo jugué en tercera división y en segunda división en Uruapan, y ahí me enfrenté en segunda división contra Pumas Cenep, que era un equipo filial de Pumas de segunda división. Entonces, al término prácticamente de un partido, de un torneo, me invitaron a probarme en los Pumas. Y ahí fue cuando hubo que dejar absolutamente todo, la comodidad de la casa, la sopita caliente, las cobijas calientes en casa para ir a buscar un sueño. Y así llegué. En esa época que estuvimos de prueba, me encontré con muchos, no compañeros, pero sí contrarios de otros equipos que también participaban en los equipos de segunda división donde yo jugaba. Entonces, conocí a otros también jugadores. Ese mismo día llegó Jorge Campos a probarse también. Fernando Bernal, que después fue central de primera división también de Pumas. Eugenio Constantino, que también fue jugador de Pumas y posteriormente de Cruz Azul. Entonces tuvimos varios jugadores que tuvimos la bendición y la suerte de debutar después en primera división. Pero así fue como llegué a probarme. Cuando me quedo yo en Pumas, me quedo en el equipo de segunda división, aquel que había enfrentado yo con Uruapan, 2 torneos, 2 años, que eran los torneos largos, y posteriormente ya me invitan a hacer la pretemporada con primer equipo, con Mario Velarde como entrenador de primer equipo, y entonces ahí formo parte del equipo de primera división de Pumas. ¿Cómo fue este salto ya a estoy entrenando con el primer equipo a ya voy a debutar? Pues la verdad es que fue una emoción indescriptible, porque estamos hablando, y lo mencionas bien, había jugadores de una calidad extraordinaria y de selección nacional en esa pretemporada que me tocó, porque tan solo en la central estaba Félix Cruz, Rafael Amador por una lateral, por la otra lateral estaba Raúl Servín, en la media cancha Raúl España, Beto Aspe, Memo Vázquez, adelante estaba Luis Flores, Marco Antonio Luque, Germán Tello. Entonces vamos viendo y vas viendo Manuel Negrete, por supuesto, en la media cancha. Entonces, realmente era un equipo extraordinario. Y la bendición que tuve de pertenecer a ese equipo, lógicamente fue espectacular, porque también estaba en esa época que yo hice la prueba, el Tuca Ferretti, también en la media cancha. Entonces, era un equipo plagado prácticamente de estrellas y de grandes jugadores. Tengo entendido que debutas en Jalisco en el 85. ¿Cómo fue ese día? Mira, fue como un sueño hecho realidad, porque si bien es cierto, yo llevaba ya como profesional alrededor de 7 años, ya buscando esa posibilidad y ese sueño de debutar en primera división. Perdón, prácticamente el primer torneo que yo estuve como jugador ya en primera división, el titular en ese entonces era Jorge Espinosa. Entonces, en un partido en el Jalisco contra las Chivas, con el estadio completamente lleno, pues yo estaba en la banca con mis compañeros viendo el partido muy a gusto, la verdad, veíamos partidazos desde la banca. Y de repente en una jugada Jorge Espinosa choca con un delantero y se cae en el piso. Entonces
En ese momento yo me quedo quieto y digo, se va a levantar, pero no se levantaba. Y en eso volteo y ya me estaba volteando a ver Mario Velarde, que en paz descanse. Pero Mario Velarde me voltea a ver de una manera muy especial. O sea, me estaba volteando a ver así de lado, pero con una sonrisa en la cara. Entonces, pues yo me quedé viéndolo así, dije, o sea, ¿qué hago? ¿Por qué se está riendo conmigo? Y entonces en ese momento me dice, empieza a calentar. No, pues yo empiezo a calentar y yo calentaba esperando que en cualquier momento Jorge se levantara. Pero cuando viendo en la cancha y veo al doctor que hace la señal de cambio, uy, en ese momento mi corazón empezó a latir de una manera impresionante porque ese sueño y ese trabajo de tantos años por fin iba a hacerse realidad. Llego a media cancha y ahí estaba Mario Velarde. Me pone el brazo en el cuello y yo me agacho para acercarme para escuchar sus indicaciones y no me decía nada. Entonces, entonces yo me acerco más, dije, a lo mejor por el ruido no estoy escuchándolo. Y me acercaba más a él para escucharlo hasta que decidí voltearlo a ver y solamente sacó una sonrisa. Entonces me dice, ese es el momento que has esperado, adelante. Entonces, cuando entro yo a la cancha, no, hombre, entré flotando, por supuesto mis compañeros me animaban, pero entré flotando, o sea, yo iba corriendo hacia la portería en el Estadio Jalisco contra las Chivas con estadio completamente lleno y fue mi debut. Entonces me fue bastante bien, gracias a Dios. Ese partido lo empatamos a 2. Tuve una muy buena participación en ese equipo de Chivas. Había grandes jugadores, Demetrio Madero, Benjamín Galindo, o sea, tenían un excelente equipo, futbolísticamente hablando también, el Yayo de la Torre, o sea, tenían un equipo muy, muy fuerte. Y empatamos a 2 en ese juego, y ese fue mi debut. Entonces, ahí comenzó de verdad esa alegría y ese sueño de debutar en Primera División. Debutar como visitante con uno de los 4 grandes, creo que también el papel mental y la seguridad también desarrollan un papel importante, ¿no? Sí, por supuesto. Y más porque de repente yo me pongo a pensar en todos los tiempos que pasé, principalmente en Pumas. Pumas fue el equipo que me abrió la puerta en Primera División. Al siguiente torneo de mi debut me quedé como titular. Entonces hicimos un gran torneo que nos llevó a la final y me tocó pagar a mí esa inexperiencia, ese ímpetu de juventud, esa situación de no tener una experiencia dentro del fútbol, cometiendo errores en la final que nos costaron un campeonato. Ese tipo de situaciones, por supuesto, nos hace crecer, nos hace aprender. Estuve después 2 años más todavía con Pumas y después salgo yo al equipo de Veracruz. Ese tipo de situaciones nos dan en todo momento un antes y un después, porque fue una cuestión complicada, porque antes de esa final todo era miel sobre hojuelas, la gente me detenía en la calle para una foto, un autógrafo, me bajaba de mi coche y me tomaba fotos con la gente. Si iba a un restaurante, en el restaurante y estaba lleno, me reservaban una mesa para yo llegar y sentarme sin hacer fila. Y después de esa final empezó a pasar una cosa muy extraña, ya era todo al revés, o sea, la gente me insultaba en la calle, los medios de comunicación se metieron muy fuerte conmigo en televisión, la gente en la calle me agredía, mi coche lo rayaban, la llanta de mi auto estaba ponchada, entonces yo empecé a ver cosas ya que no eran tan agradables, que no eran tan bonitas. Y a mis 19 años estuve a punto de retirarme. O sea, yo dije, no, pues, ¿para qué quiero aquí estar sufriendo? Y me iba a regresar a mi pueblo. Entonces dije, no, yo me regreso a mi pueblo y allá nadie me va a estar criticando. Pero resulta que allá pensaban lo mismo. Allá estaban hablando igual mal de mí. Entonces pasaron 2 años más muy complicados también. Repito, pagando esa novatada. O sea, no en una situación de ninguna manera que sea ajena al fútbol, es parte del fútbol. Y yo me hice un propósito y me puse una meta. Yo dije,
para poder sacar toda esa situación y poder echar todo eso por la borda, tengo que ser campeón de primera división. La única forma que me voy a quitar ese peso de encima va a ser siendo campeón. Y para eso empecé ayer 1 hora antes de cada entrenamiento y me iba 1 hora después de cada entrenamiento. Eso me llevó a un nivel importante en México, incluso para llegar a selección nacional. Pero mi meta seguía siendo ser campeón. Tuve eliminatoria mundialista, tuve Copas América, donde hicimos y fui considerado el mejor portero en Bolivia 97, pero mi meta seguía siendo ser campeón, porque solo ahí iba a quitar ese peso encima. Y el título lo consigo con Necaxa, cuando jugamos contra las Chivas, precisamente en el estadio donde yo debuté, ahí salgo campeón por primera vez. Y ahí me quité de verdad un peso de encima que me costaron 11 años, pasaron 11 largos años para yo poder conseguir un título en primera división. Es que yo creo que ser portero es es la posición más injusta, ¿no? Siempre es tan bueno o tan malo como tu último partido, y bueno, para tal vez las personas que nos están viendo, en el año 88 la final es entre Pumas y América. La ida se juega en Ciudad Universitaria a favor de los auriazules, 1-0 con gol de Luis Flores. Sin embargo, en el Azteca, el América es quien logra este título con 4 goles. Pero hay algo que me gustaría preguntarte, porque digo, evidentemente yo no viví la final, me ha tocado ver los videos, las repeticiones, pero alrededor del minuto 17, un par de minutos después de que truenan a Aspe, un balón dividido con Farfán, perdón, te golpea y tú quedas como que un poco, pues sí, tirado en la cancha, como, ¿qué onda? ¿Consideras que ese golpe afectó tu rendimiento en la final? Mira, en ese momento yo no me di cuenta de si me había afectado o no. En el medio tiempo, sí me acerqué a buscar un poquito de alcohol para poder olerlo, porque yo sentí que me estaba desvaneciendo en el medio tiempo. Entonces, pero al estar ahí, lógicamente era una final. Entonces empecé a oler el alcohol y así metí a la cancha. Entonces, de repente, con el paso de los años, pensar si me afectó o no, ya sería de repente buscar cosas que no tienen que buscarse ni ponerse como pretextos. En el fútbol hay un tema bien claro, tienes que ser responsable de la posición que tienes y aceptar las consecuencias de la misma. Desde niño fui portero y yo sabía los riesgos de la posición, así como se saben los riesgos de un delantero que lo tienen que patear permanentemente. Pero, pero no hay una situación que determine que algún error pudo o no causar una situación del golpe en el choque que mencionas. Pero mira, Darian, yo siempre he sido un convencido y soy un hombre de fe. Y Dios sabe por qué pasan las cosas. Entonces, no sé, me he puesto mucho a pensar en eso y es algo que no voy a olvidar nunca, ¿eh? Jamás, o sea, no necesito que la gente me lo recuerde porque eso lo llevo como parte de mi vida. Ese fracaso que yo tuve por esa inexperiencia de la que te menciono, que te quieres comer el mundo en la cancha y piensas que no te vas a equivocar nunca. Pero yo no sé si eso no hubiera sucedido, si hubiera puesto los pies en la tierra, si hubiera conseguido lo que llegué a conseguir en mi carrera futbolística. No sé si la cosa hubiera sido diferente y yo hubiera sido campeón tan joven, si hubiera perdido el piso y hubiera dicho ya conseguí lo que quería y de ahí mi carrera hubiera venido a la baja. Y me tocó una situación mucho más complicada, tener que demostrar, lógicamente, con un tropiezo, el tropiezo más grande que he tenido en mi carrera, pero después, lógicamente, sobreponerse, trabajar y demostrar de lo que realmente era capaz. Entonces, las cosas pasan por algo y me han dicho muchas veces, si pudieras cambiar eh, el tiempo, hubieras cambiado ese partido, le digo, por más que me duela, no lo hubiera cambiado. Mencionaste que estuviste en la selección, que si no me equivoco, quien estaba era Bora como técnico. ¿Cómo lo recuerdas? Sí, mira, tuve la bendición de estar en selección nacional en todos los equipos en donde yo estuve. Cuando estuve en Pumas, el entrenador de selección nacional era Alberto Guerra. Después tuve la bendición también de tener como técnico en selección nacional a Mario Velarde. Después fue cuando vino esta convocatoria ya con Bora Milutinovic
posteriormente con Manuel Lapuente y al final de mi carrera, antes de mi retiro, con Ricardo Lavolpe. Entonces, en todos los procesos estuve y fui parte, consiguiendo el eliminatorio mundialista para Francia 98 para calificar, yo jugando toda la eliminatoria, Copas América, Copas USA, Copa Carlsberg, Copa Kirin. Entonces, realmente tuve también mucha participación, gracias a Dios, pero lo de Bora eh, lo recuerdo porque yo lo conocía a él ya de Pumas y después, lógicamente, en selección nacional. Pero un tipo sumamente agradable. O sea, te contagiaba en todo momento con el trabajo que él hacía todos los días. Entonces, preparado, por supuesto, aunque en ocasiones dejaba que los jugadores participaran más incluso en la toma de decisiones de cómo pararnos dentro de la cancha. Y eso regularmente en las charlas nos dejaba, platicaba, daba la alineación, decía cómo jugar y después decía, ahora los dejo para que ustedes se pongan de acuerdo y se salía. Y entonces ya nosotros hablábamos de cómo pararnos, de qué hacer, de acuerdo a lo que nos decía el técnico, pero con las posturas que nosotros requeríamos ya dentro de la cancha. Pero siempre con cada entrenador fue muy emotivo, pero con el que más participación tuve fue con Bora Milutinovic. Digo, aparte de tu debut, ¿qué partido es el que más recuerdas tanto con Pumas como con selección? Con selección nacional, me parece que el partido que más recordaré por lo que significó fue en Copa América, en 97 en Bolivia. Eh, Uno de ellos contra Brasil, en donde perdemos el partido, pero a mí me fue espectacular en todo ese juego, enfrentando a los mejores jugadores del mundo, un Cristiano Ronaldo, un Cafú, un Roberto Carlos, un Romario, entonces un equipo plagado prácticamente de estrellas. Y el otro que recuerdo en ese mismo torneo con selección nacional es el partido que le ganamos en penales a Ecuador, en donde yo tengo la fortuna de atajar 3 penales en esa serie, ya para pasar a semifinales. Y hasta la Copa América anterior fue que el arquero argentino alcanzó ese mismo número de penales atajados. Entonces pasó un rato hasta que alguien consiguió lo que yo había conseguido desde el 97. ¿Algún entrenador y compañero que te haya marcado mucho estando en Pumas? Y bueno, de entrenadores, en Pumas tuve grandes entrenadores, desde el equipo que estaba yo en segunda división, con Sobuca García, Rubén Medina. En Pumas, lógicamente, Mario Velarde. Pero que me dejó más marcado por un tema de ser, antes de entrenador, una gran persona, ha sido Miguel Mejía Barón. Miguel Mejía Barón, cuando fue nuestro entrenador en Pumas, la verdad es que mis respetos, de verdad, él hacía un tema de convencimiento como persona, antes de pensar en jugador. Él le preocupaba muchísimo la integridad, todo lo que representa defender una institución, pero después defender la institución más importante que es tu familia. Entonces, eso a mí siempre me agradó mucho y lógicamente es algo en lo que eternamente le estaré agradecido. ¿Y algún compañero dentro y fuera de la cancha con el que hayas podido convivir más? Híjole, mira, con muchísimos, regularmente con el que más se convive en este caso como compañero, pues es con Jorge Campos. Fuimos compañeros desde que llegamos, desde los 6 años que estuvimos juntos en Pumas, fuimos compañeros. Y esto lo menciona él, no es que yo lo diga, pero él empezó a jugar de delantero porque yo era el titular en Pumas. Y él mismo lo ha mencionado. El único portero que me tuvo en la banca fue Adolfo Ríos. Entonces, es un gran amigo. No solamente conozco a su familia, él conoce a mi familia. Él estuvo en mi boda cuando yo me casé allá en Uruapan. Entonces, literalmente con él fue con el que más conviví. Sigo teniendo contacto con él, es un gran amigo, lógicamente cada uno ahora con sus ocupaciones y sus trabajos y todo esto, ya no nos vemos como antes, pero quien le tengo yo una gran amistad, un gran afecto
desde que estuve, y lógicamente otros arqueros también, Gerardo Sousa, que fue también de los porteros que teníamos como compañeros en Pumas, Sergio Bernal. Entonces, hay muchísimos, y podría nombrarte a todo el equipo que fueron compañeros míos, porque realmente se tenía una gran amistad y un gran afecto. ¿Por qué crees que ha costado tanto que un portero mexicano se consolide actualmente? Regularmente, hoy en día, la situación de las posiciones, en este caso la portería, deja un margen muy, muy, muy corto para porteros mexicanos que no están al nivel en un momento dado de ser titulares. Por eso hoy en día vemos porteros extranjeros en la mayoría de los equipos de nuestro país. Y no quiero decir con esto que no merezcan estar acá. Por supuesto que las puertas están abiertas para los jugadores de calidad, que vengan y dejen una huella, que dejen un legado para los porteros jóvenes mexicanos. Pero si nos damos cuenta y vamos viendo la edad de los porteros que hoy en día hay en nuestro país, la mayoría son veteranos. La gran mayoría ya de extranjeros son veteranos. Entonces no hay arqueros veteranos jóvenes. Y esa situación va en tema de una necesidad de los equipos por tener resultados inmediatos. Que digas, no voy a probar con un portero joven que a lo mejor me puede dar mucho en un futuro, pero los resultados los necesito ahora. Y hoy en día lo que está pasando. Entonces sí se van cerrando puertas porque la portería es la posición donde un jugador puede ser más longevo. Y por eso hoy en día la gran mayoría de porteros que son veteranos siguen jugando al fútbol. Y eso le va cerrando la posibilidad a los jugadores mexicanos y a los arqueros jóvenes, que esperamos que también tenga que ir teniendo su proceso. No quiere decir con esto que no tengan a alguien enfrente de los que ellos puedan aprender, pero necesitan tener mucho más ambición, mucho más planeación de lo que ellos pretenden y más preparación y más calidad para poder empezar a ocupar los sitios de los arqueros extranjeros. Eh, ¿Qué piensas de Pumas? O sea, tanto en la actualidad, todo lo que está pasando, como pues vamos, ya lo mencionaste, te dio la oportunidad de debutar en Primera División. ¿Qué opinas? Mira, Pumas fue mi primer amor en el fútbol y es algo que no voy a olvidar y no voy a dejar de agradecer en ningún momento. Y lógicamente, esa gran afición que se tiene, que como bien mencionas, ha ido creciendo impresionantemente, porque es un equipo atractivo, un equipo que gusta y que la gente, y que tiene un don, ese don que el aficionado quiere tener siendo parte de un equipo como Pumas. Lógicamente hablaste de los grandes, Pumas es de los grandes, así como América, así como Chivas, así como ahora Cruz Azul, como ahora Tigres, como ahora Monterrey, y esa competencia va a seguir, pero lógicamente hay una identidad y he conocido a muy poca gente que si es fanático de Pumas, cambie de equipo. Muy poca gente. Otros equipos de repente dicen, no, no, yo le voy a este equipo, ahora me cambio con este otro. Pero hay equipos como Pumas, como América, como Chivas, que a ese equipo le van y no le cambian y así tiene que ser. Una afición sana. Pues nada, le agradezco demasiado que me haya dado esta oportunidad. Ha sido un privilegio poder platicar con alguien como usted, con alguien con ese talento, con esa historia. Le agradezco muchísimo y pues nada, gracias a todo lo que le dio a nuestro fútbol mexicano. Al contrario, Darían, muchísimas gracias a ti. Felicidades por tu programa y ahí estamos a la orden. Que Dios te bendiga.